Buenos días, jóvenes y señoritas. Espero que me estén logrando escuchar. Muy buenos días con todos. Muy buenos días, Miss. Buenos días. Vamos a esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, voy a ir compartiendo la pantalla. Estoy compartiendo la pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que estén logrando visualizar todos. Hay que esperar unos minutos. Lo que está ingresando recién estaba indicando que hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Esperamos ya un minuto para poder dar inicio con la clase. Esperamos ya un momento para poder dar inicio con la clase. Ahora sí vamos a dar ya inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio Sane. Darles la bienvenida. Yo sé que hay algunas que están ingresando por primera vez a la virtual, pues darles la bienvenida. El área que vamos a realizar es de matemática. El tema es referido a cuerpos geométricos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de empezar con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados los micrófonos, jóvenes y señoritas, para poder evitar cualquier inconveniente. Me refiero a cualquier conversación que puedan ir teniendo a su alrededor, porque las clases están siendo grabadas, ¿no? Para que aquellos sus compañeros quizás no hayan logrado ingresar a lo que es el aula virtual y puedan ir visualizando, ¿no? Para ello es lo que se va grabando en las clases. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas, ya que ustedes están ya en el último grado, ¿no? De acuerdo ya a sus participaciones, se va a tener que ir considerando, ¿no? En sus notas del último, pues, bimestre que van teniendo. O sea, su nota final me refiero. Por eso siempre al inicio no se les indica, pues, no, qué es lo que tienen que realizar. Así es que tienen que ir participando, jóvenes y señoritas. Para ello, pues, tienen que activar el micrófono, o caso contrario, pueden ir escribiendo también a través del chat.
Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que vamos a ir aprendiendo el día de hoy, porque a veces no está pues todo en el módulo, ¿no? Y a medida que uno vamos explicando, pueden ir anotando. Aparte también, bueno, me olvidaba indicarles, espero que estén logrando ingresar con sus propios datos, me refiero con su mismo correo. Si en caso lo están ingresando con otro correo, tienen que ir indicando en el chat, ¿no? O también en el grupo donde ustedes se encuentren. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Cuerpos geométricos. Si era alguna participación, ¿no? Quizás alguno de ustedes tiene algún conocimiento a qué se refieren los cuerpos geométricos. Veo que van levantando la manito, me pueden ir indicando. Se podría decir que los cuerpos geométricos son figuras tridimensionales, ¿no? Y que tienen pues dimensiones en 3 ejes, ya sea largo, ancho y alto. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Ninguna otra participación. Si es así, vamos continuando. ¿Qué son los cuerpos geométricos? ¿No? Es un sólido cuerpo geométrico, es una figura geométrica de 3 dimensiones, que tiene su largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia tienen un volumen. Como vamos viendo, ¿no? A continuación en la figura. O sea, tiene su largo, su ancho y su alto. Quiere decir que, que no va a ir ocupando, pues, ¿no? Otro cuerpo en el mismo espacio, ¿no? Al menos si la figura o el cuerpo geométrico es demasiado grande, pues no vamos a estar quizás colocando, ¿no? Encima de ese cuerpo geométrico. Por eso nos indica que si una vez está ocupando ese espacio, va a ser bien difícil de que sea ocupado pues por otro cuerpo. Ahora, los cuerpos geométricos pueden ser los poliedros, ¿no? Que van formando, en este caso, figuras, ¿no? Del cual pues van a estar comprendidos o sea, de 3 dimensiones, ¿no? Que va a tener su largo, su ancho y su alto. Ahora en los cuerpos redondos encontramos lo que es el cilindro, la esfera y el cono, ¿no? O sea, como se va observando también ahí en las figuras, o sea, son cuerpos redondos, ¿no? En los poliedros, o sea, son sólidos geométricos de muchas caras, ¿no? Que contienen los siguientes elementos que pueden ser, o sea, caras, aristas y vértices. Esos 3 elementos son los que se van a ir encontrando en los poliedros. Y en las caras, o sea, son las superficies planas que forman el poliedro, las cuales se intersectan entre sí. Y vamos observando, ¿no? En este caso tenemos la cara lateral, la cara basal, quiere decir, pues en la parte superior y también que vamos a encontrar en la parte inferior, ¿no? Esas son las caras, o sea, que van a formar, o sea, las superficies planas de un poliedro. Aristas. En las aristas, o sea, son los segmentos formados por la intersección de 2 caras. Y ahí vamos teniendo. O sea, quiere decir todo esto, nos estamos viendo, mire esto de acá, es una cara. Y de esto de acá
también es otra cara. Entonces, la unión de esas dos caras, o sea, en otras palabras, la línea, o sea, esta línea que va a tener se llaman aristas. Es la intersección de dos caras, les está diciendo, y eso lo vamos a decir que es la arista. No tan solo puede ser quizás en un triángulo, podemos encontrar en un cuadrado o en un cubo. Ya depende de la figura que se nos estén mostrando, ¿no? Según ello, pues, nosotros vamos a ir indicando a qué se llaman caras y a qué se llaman aristas. Ahora, en los vértices son los puntos donde se intersectan tres o más aristas. Entonces, en los vértices les está diciendo que es la unión. ¿De quién les está indicando? La unión o la intersección de tres aristas. Quiere decir, por ejemplo, acá yo tengo uno. ¿No? Con esto de acá sería 2. Con esto de acá sería 3. Y esta unión, este puntito, ¿no? Eso de ahí, va a tener que ser el vértice. Es la unión de 3 o más aristas. Hasta incluso puede haber 4, 5, depende de la figura que se nos muestre. ¿No? Ustedes se dan cuenta, igual acá, miren, tenemos acá hay 1, con este sería 2, y con este sería 3. Y esto es el vértice. Igual acá, tengo acá 1, con esto va 2, con este es 3, y esa unión se llama vértice. ¿No? Y suponiendo que nos pidan, ¿no? Sumar cuántos vértices, cuántas caras, cuántas aristas tiene esa figura, pues ustedes tienen que saber diferenciar y contar también, ¿no? Y tener en cuenta todo lo que se va pidiendo según el ejercicio. Por eso en este caso se les está indicando, ¿no? Cuál llamamos vértice, a cuál llamamos arista, cuál llamamos cara, ¿no? Otra cosa también. Por ejemplo, en este caso, la figura estamos viendo tan solo dos caras, pero en el otro lado hay otra cara, o sea, en acá tenemos tres caras. Igual acá también, o sea, hay otra cara, todavía tan solo una parte estamos visualizando en la figura. Y hay que saber, en este caso, como todos los cuerpos son poliedros que van formando las caras, aristas y vértices, tenemos que saber contar. Quizás por ahí una figura vamos contando y si nos puede ver olvidado, ¿no? Contar una parte. Entonces, para ello hay que estar viendo y visualizando a qué parte se ha ido contando. Ahora, elementos de la pirámide. H, dice, es la altura del poliedro. Distancia del centro de la base al vértice de la pirámide. Muy bueno, esa es la altura de un poliedro. Ahora, la cara de la pirámide es uno de los triángulos laterales. Aristas del polígono es el lado de la base. El AP se refiere a apotema del polígono. Es la distancia del centro del polígono a cualquiera de sus lados. Ahora, el vértice de la pirámide es el punto de unión de todas las caras. Ahora, aristas del poliedro es el lado de una cara. El AP es el apotema del poliedro. Es la altura de una cara. Y base del poliedro es el polígono donde se apoya la pirámide. No es muy, también, entonces, bueno, a grandes rasgos es conocer sobre los elementos de una pirámide. Los cuerpos redondos, dice, son cuerpos geométricos compuestos total o parcialmente por figuras geométricas, ¿no? Que son las curvas, como por ejemplo el cilindro, la esfera o el cono.
En este caso se va mostrando ahí la figura, ¿no? Y tenemos el cilindro, la esfera y el cono. En este caso ya en las anteriores hemos estado viendo lo que eran los poliedros. Ahora vamos a ver lo que son los cuerpos redondos. En los poliedros nunca debemos de olvidarnos que vamos a encontrar todo lo relacionado en este caso de cuántas caras, cuántas aristas, cuántos vértices va a tener ese poliedro. Ahora, cuando son cuerpos redondos, nos está diciendo que son, o sea, cuerpos geométricos compuestos total, puede ser total o parcialmente, por figuras geométricas curvas. Como por ejemplo, les está indicando ahí el cilindro. Bueno, en el cilindro, o sea, hay dos partes que sí son planas. Los restos, pues sí es curva, ¿no? Ahora la esfera, o al menos la esfera, todos tienen, o sea, su figura es curva. O el cono también tiene una base y el resto pues es una curva, ¿no? Por eso hay que saber diferenciar a qué se llama poliedros. Y en este caso también a qué se llaman cuerpos redondos, ¿no? Tenemos que saber diferenciar esos dos. Reconozcamos los cuerpos redondos en nuestro entorno. En nuestro entorno, o sea, podemos encontrar muchas formas. ¿Reconoces alguna? Recuerda que los cuerpos redondos tienen superficies curvas. Y algunos ejemplos que podemos encontrar en nuestro entorno son los siguientes. Por ejemplo, el cilindro, ¿no? Es la lata, por ejemplo, la lata de la bebida también es muy similar al cilindro. El cono de helado. En la esfera pues vamos a tener a la pelota. Ahora, las superficies curvas, ya sea el cilindro, puede ser el cono o la esfera, son consideradas igualmente caras. Por lo tanto, el cilindro, por ejemplo, tiene dos caras basales planas. Y ustedes dirán a qué se refieren esas caras basales. Lo que se está refiriendo es esta parte, pues. Esta es una cara basal y esta es otra cara basal. Por eso dice que tiene dos caras basales. Eso es con respecto al cilindro. Y una curva lateral. Y la curva lateral es todo ello, pues, que está a su alrededor. El cono tiene una cara basal, y sí es cierto, o sea, le refiere a la base. Y una curva plana, sí, también tiene todo esto, pues es la curva plana. Ahora, la esfera tiene una cara curva, o sea, quiere decir que todo, pues sí, todo es una curva, por más que giremos, vamos así seguir viendo, pues, que es una curva. Esa es la variancia que se va teniendo, ¿no? En este caso de los cuerpos. De los cuerpos geométricos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Vamos continuando. Ahora ejercicios resueltos. Para ello, pues ustedes también van a tener que ir indicando, ¿no? Según les va pidiendo el ejercicio. Tenemos uno, nos dice determinar el número de aristas de una pirámide. Veamos en la resolución. En este caso, ¿no? Como, por ejemplo, ahí el ejercicio tan solo les dice determinar el número de aristas de una pirámide. Esa pirámide puede tener base 3, o sea, 3 lados, puede tener 4 lados, ya depende de cada uno. Va considerando esa pirámide, ¿no? Hasta incluso puede haber de 5, de 6, ¿no? Ya depende de qué figura ustedes puedan ir considerando esa pirámide. Y esa pirámide se considera de acuerdo a la base. En este caso, yo para la solución del ejercicio lo he realizado con una base que tenga, o sea, base 4. O sea, quiero decir que tiene 4 lados. Eso es lo que me voy refiriendo. Acá tengo un lado, 2 lados, 3 lados y 4 lados.
sea, de un cuadrado hecho, en otras palabras, la base de esa pirámide. Y les está diciendo determinar el número de aristas. ¿Y a qué llamamos aristas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, jóvenes y señoritas? Las aristas es la unión de dos caras, les decía. ¿Y quiénes son? Por ejemplo, todo esto que voy a ir realizando es una cara. Y todo esto que voy a realizar es dos caras. Entonces, toda esta parte, esta línea se va a llamar arista. Pero según la figura, no solo no tenemos una arista. Vamos a tener que seguir contando. ¿Quiénes? Esta parte también. Esta de acá. Con eso voy dos aristas. ¿Quién más? Esta de acá también. Tengo tres aristas. ¿Quién más? Esta parte. Con eso ya va cuatro. ¿Quién más? Esta también. Con eso va cinco. Y esta parte. Con eso va seis. Con esto es siete. Finalmente, con todo esto. ¿Cuánto sería? 8. Nombre, ¿no? Entonces, nombre son las aristas, la cantidad son 8. Hemos encontrado 8 aristas, ¿no? Y a medida que he avanzando, he ido pintando, para que se den cuenta cuáles pues se llaman aristas. No sé si hasta ahí tienen dudas o alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Ya no pasé con ninguna, vamos continuando. Les dice graficar un cilindro con una base cuya diagonal mide 6 centímetros. Ahí tenemos la resolución. En este caso, como les está pidiendo graficar un cilindro, ¿no? Y el cilindro cuando nosotros graficamos tiene que tener dos círculos y un rectángulo. Y cuando vamos juntando, vamos a llevar en este caso a un cilindro, ¿no? Pero antes de nada, la diagonal tienen que medir de la parte de ese rectángulo. ¿Cuánto dice mide? 6 centímetros. Entonces vamos a tener de la siguiente forma graficado ese cilindro, ¿no? De esa forma. Se va graficando un cilindro. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Vamos continuando. 3. Nos dice 3, determinar el número de aristas, vértices y caras en la siguiente figura. Y ahí tenemos la siguiente figura. A ver, ustedes me van a ir indicando, en este caso, cuántas aristas, cuántos vértices y caras se va teniendo. Aunque sea, escríbame a través del chat, jóvenes y señoritas.
¿Cuántos habrá? ¿Cuántos habrá, jóvenes y señoritas? ¿Aristas? ¿Cuántas aristas hay? Tiene 5 aristas. Ya, 5. Voy anotando ahí encima nomás donde va indicando mis aristas. Ya me indican que 5. Voy anotando ahí nada más. ¿Cuántos vértices? 10 vértices. Ya, por ahí me dicen 10 vértices. Voy poniendo por acá nomás. Y caras. 7 caras. 7 caras me indican. Muy bien, a través del chat también me van escribiendo. Ahora veamos en la resolución. Ahí en ese caso tenemos la figura y vamos a contar en primer lugar arista. Nos está pidiendo arista. Como bien saben, las aristas son la intersección de dos caras. Y ahí está. Acá tendríamos 1. Esta es una arista. 2 aristas. Con esto va 3 aristas. 4 aristas. Y con esto va 5 aristas. Quizás eso nada más ustedes lo hayan visualizado. Pero ¿dónde más hay? Esta pues. Todo ello de acá, de este pentágono, más esta cara, ¿es la unión o no es la unión de dos caras? Sí, es la unión de dos caras. Con eso va 6. Con esto va 7, 8, 9 y 10. Ahora la parte inferior, 11, 12. Con esto de acá, 13, 14 y 15. Estamos encontrando 15 aristas. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, jóvenes y señoritas, que se está encontrando 15 aristas? Son 15. Ahora vamos a encontrar los vértices. Voy a borrar para no equivocarnos. Ahora los vértices. Es la unión de 3 o más lados, les decía. En este caso, vamos a ir contando. Esto, por ejemplo, este puntito es la unión de 3 lados. Esto también, con eso lleva 2. Esta también, 4. Con esto va 5. Diré de 4 y este 5. La parte inferior, 11. Diré 6. Con esto va 7, 8, 9 y 10. No hay más. Entonces estamos encontrando 10 vértices. Y finalmente, nada, voy a borrar.
Y finalmente nos piden las caras. Y voy a ir escribiendo con número. Por ejemplo, esta es una cara. Todo este rectángulo es 2 caras. Esto de acá, 3. La parte de atrás sería 4. Bueno, esta parte de atrás sería 5. 5 caras, más esta parte superior que es un pentágono, sería 6. Y la parte inferior, 7 caras. Entonces estamos teniendo 7 caras. Entonces vamos a decir el nombre. En las aristas hay 15 cantidades. Vértices son 10 y las caras son 7. Y se ha ido demostrando cada uno de ellos, ¿no? A través de estar contando que sí se va obteniendo la cantidad, ¿no? que he ido considerando. Por ejemplo, acá lo que contó 5, ¿no? Quizás se olvidó contar la parte superior y la parte inferior, ¿no? Entonces, cada lado hay que tener que ir contando. Cuatro, determinar el número de aristas, vértices y caras en la siguiente figura. Nuevamente ustedes, en primer lugar. ¿Cuántas aristas, vértices y caras se tiene en la siguiente figura? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Está ahí, jóvenes señoritas, quizás puedan tener alguna duda. ¿Ya contaron? Tiene 12 aristas, 7 vértices y 6 caras. Ya me dices 12, 7 y 6 caras. y 6. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Les ha salido diferente? Vamos a continuar. Ahí tenemos, en primer lugar, vamos a contar la cantidad de aristas. Para que más fácil se den cuenta esas líneas que van uniendo. Por ejemplo, acá tenemos 1. Tenemos acá 2. 3. Sería 4. Los puntos suspensivos, 5. Con el otro punto suspensivo, 6. 7. Esto de acá, 8. 9. 10. Esto sería 11 y esto sería 12. Muy bien, le salió 12 aristas. En este caso tenemos que vale 12. Vamos a ir borrando. Ahora los vértices son la unión de 3 lados. ¿Quiénes? Acá tenemos 1, 2. Este es 3, 4.
5, 6, y me falta ¿quién? 7, porque dice, puede ser la unión de 3 o más lados. En este caso, en esta parte, ¿cuántos hay? Pues 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 lados. Y en los demás sí son 3 lados cada uno. Total, se tiene 7 vértices. Vamos borrando. Ahora lo que son las caras. En las caras, ustedes pues tienen que ir colocando los números. Por ejemplo, acá tengo 1. Todo ese triángulo 2. Esta partecita sería 3. Del fondo sería 4. De este lado sería 5. Y tenemos 6. Pero ¿quién me falta contar ahí? La base. La base me falta contar. Con eso todo sería 7. Ya tenemos 7 caras. Entonces vamos a decir que en las aristas estamos encontrando, en las aristas son 12, en los vértices son 7 y en las caras también son 7. Y les estoy demostrando, en este caso, cuáles son cada uno de ellos. Y hay que tener bastante cuidado al momento de ir contando, ya sea en arista, en cara o vértice. Ya, entonces en acá unas compañeras se ha equivocado, ¿no? Le faltó contar quizás la base. Para tener en cuenta de las caras. Continuar. El ejercicio nos dice determinar el número de aristas, vértices y caras en la siguiente figura. Y les está mostrando la siguiente figura. Ahora sí, sin equivocarse, me van a ir indicando cuántas aristas, cuántos vértices y cuántas caras tiene esa figura. ¿Y encontraron cuántas aristas hay? Mm, 12 aristas. Ya me dicen que hay 12. Vértice. 8. En la cara. 6 caras. Por ahí te van escribiendo, pero tan solo me indica el número que se referirá a arista, cara o vértice. Ya, vamos a empezar a contar. En primer lugar, las aristas. Acá tenemos 1,
con este sería 2, con este es 3, 4. Luego viene 5, 6, 7. Con este sería 8, 9, con este sería 10, con este es 11 y esto es 12. Tenemos 12 aristas y hemos ido obteniendo, en este caso, según su compañera, indicaba, ¿no? 12 aristas. Borramos. Ahora vamos a contar la cantidad de vértices. Acá tenemos un vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices, con esto va 5, 6, 7, finalmente 8. Muy bien. Ahí hay 8 vértices. Ahora vamos a contar la cantidad de caras. En este caso, esto lo que se va viendo, este cuadrado es 1. Este lado sería 2. Del fondo sería 3. Y de este lado sería 4. La parte superior, 5. Y la parte inferior, 6. Muy bien, hay 6 caras, ¿no? De esa manera, o nosotros pues tenemos que ir contando, en este caso, cuántas aristas, cuántos vértices y cuántas caras se va teniendo, ¿no? Y ahí a continuación se va mostrando. En las aristas hay 12, en los vértices hay 8 y en las caras hay 6. Muy bien. Así a medida que vamos practicando y contando, ¿no? Las cantidades, en este caso, de caras, de vértices, aristas, ya se nos va a hacer más fácil y quizás sin obviarnos, o puede ser sin olvidarnos de contar, puede ser una cara o quizás una arista o un vértice. Porque es un cuerpo, o sea, es un poliedro, ¿no? Que tiene, pues, en este caso, dimensiones. Es un cuerpo cerrado, del cual lo único que nos queda es ir contando, ¿no? Lo que nosotros visualizamos y la parte de atrás que quizás nosotros no estamos logrando visualizar, ¿no? Porque en realidad esos puntitos, o sea, esas líneas que van separando, o sea, eso nos está indicando que, o sea, aparte de lo que vemos, atrás también tiene de esa forma, ¿no? Tenemos que tener en cuenta al momento de ir contando. Por eso se va observando en líneas separadas, porque es de la otra cara que se va viendo de la parte de atrás que nosotros pues en realidad no deberíamos de visualizarla, ¿no? Otro ejercicio. Tenemos 6. ¿Qué forma tiene cada figura? Por ejemplo, ahí tenemos la figura, ¿no? De una pelota, de una bebida, un gorrito de cumpleaños, una caja y una carpa, ¿no? Entonces veamos en la resolución. Nos está diciendo qué forma tiene cada figura. Se está refiriendo, en este caso, si nosotros recordamos, todas estas 5 figuras que se va mostrando son cuerpos geométricos, ¿no? Entonces tenemos que recordar lo siguiente, de qué forma pues tiene el prisma, el pirámide, la esfera, el cilindro y el cono. Por ejemplo, la pelota es una esfera. De la bebida es un cilindro. El gorrito del cumpleaños es un cono. Y esa caja, ¿no?, que vamos viendo es un prisma. Y finalmente, esa carpita que vamos viendo es una pirámide. O sea, tiene la forma de una pirámide, ¿no? De esa forma nosotros pues tenemos que tener en cuenta, ¿no?, cada figura, qué forma van teniendo. 7. Nos dice determinar el número de aristas, vértices y caras en la siguiente figura. Y ahí tenemos la siguiente figura. Me van a ir indicando, en este caso, ¿no?, cuántas aristas, cuántos vértices y cuántas caras va teniendo en esa figura. A ver, para los que no van participando, ¿no?, tenemos que ir contando.
En este caso, cuántas aristas, cuántas caras o vértices se va teniendo en la figura que se va mostrando. Que ha ido participando, ¿me podría escribir sus datos completos en el chat, por favor, para considerar su participación? Muy bien, gracias. Hay que considerar con todos sus datos completos para poder tener en cuenta las participaciones. Tiene 12 aristas, 8 vértices y 6 caras. Un momentito, me decía 12. Sí, luego 8 vértices y 6 caras. Ya, 6 caras. ¿Qué dicen los demás? Vamos a ir contando. Aristas son esas líneas. Pues acá tenemos una. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 8, 9. Esto de acá 10, 11. Y acá tenemos 12. Muy bien. Sale 12. Ahora vamos a ir contando los vértices. Tenemos acá 1. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 vértices, muy bien. Finalmente, vamos a contar las caras. Bueno, de este frente que vemos, o sea, todo ahí es 1. De este lado sería 2. Del fondo, 3. Y de este lado, 4. Parte superior, 5. En la parte inferior, 6. Muy bien. Entonces, en este caso, estamos teniendo en cuenta, ¿no?, que la cantidad de aristas, un momentito, las aristas era 12, un vértice 8 y 6 caras. Eso se ha ido borrando. Y ahí vamos viendo, ¿no? Ahí tenemos que la cantidad son, o sea, las aristas son 12, vértice 8 y cara 6. No es lo que se ha ido obteniendo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Ahí tenemos 8, nos dice determinar el número de aristas, vértices y caras en la siguiente figura.
¿no? Tenemos que indicar cuántas aristas, cuántos vértices y cuántas caras se va teniendo en la figura. Podrían ir indicando. Empezamos a contar. Acá tenemos una, como sería 2, 3. Este es 4, 5, 6. Como sería 7, 8. Hay 9. 9 aristas. Poniendo 6 ahí. vértices. Tiene 6 vértices Caras. y 5 caras. Ya, por ahí me dicen que sale 5. Vamos a comprobar. Vértice. Tenemos acá una. Sería 2, 3, 4, 5 y 6 vértices. Muy bien. Finalmente, caras. Ya tenemos una. De la parte del fondo sería 2. La base, 3. De este lado, 4. El otro triángulo al frente, 5. No hay más. Entonces, está muy bien. Y vamos a ir indicando, ¿no? En este caso, hay 9 aristas, 6 vértices y 5 caras. Y finalmente ya, para poder ir concluyendo, determinar el número de aristas, vértices y caras de la siguiente figura que se va mostrando. ¿Cuántas aristas tendrá? ¿Cuántas caras tendrá? ¿Qué dicen los demás? Los demás también tienen que ir participando. Tiene 18 aristas, 12 vértices y 8 caras. 18, 12 y 8. 8 caras. Vamos a ir contando. Todas las líneas que observamos, para que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este sería 10, 11. Este sería 12, 13. Este sería 14, 15, 16, 17 y 18. Muy bien. Ahora vamos a contar vértice. Tenemos acá 1. Sería 2, 3, 4, 5, 6. Sería 7, 8. Sería 9, 10. En la parte de atrás, 11 y 12. Muy bien. Finalmente las caras. Este lado, 1, 2, 3. Ahora la parte de atrás sería 4. Este sería 5 y este sería 6. Ahora de todo esto de acá en el hexágono,
sería 7. La parte inferior, 8. Entonces vamos a ir indicando cantidad de aristas es 18. Vértices tenemos que vale 12. Finalmente en las caras tenemos eso, 8. ¿No? Y de esa forma pues se va contando y viendo cuántos vértices, cuántas aristas y cuántas caras va teniendo la figura, ¿no? Puede ser un poliedro. En este caso lo que hemos ido contando todo son poliedros. ¿Por qué? Porque hemos indicado que tienen aristas, tienen vértices y tienen caras. En cambio, cuando son cuerpos geométricos, tan solo nos va indicando, ¿no? Que puede ser un cilindro, una esfera o un cono. De esas dos formas. Hay que saber diferenciarlas. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, ¿no? Si en caso por ahí tuvieran alguna duda, ya me pueden ir consultando a mi número personal para poder ayudarles las dudas. Y nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, jóvenes.